Hoy la conferencia sobre síntesis mineral corre a cargo de Miguel Ángel Pellicer García, que es profesor de gemología en la Universidad de Zaragoza, que además tiene varios premios. Uno de ellos es el Premio a la Investigación Gregorio Casañal Poza, otorgado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza en 1976. Posee también un galardón que es el Tully Medal, otorgado en Londres por la Asociación Gemológica de Gran Bretaña en 1984. Y es autor del libro de Otras piedras preciosas, que habla sobre precisamente síntesis mineral. Es químico y trabajó además en el CSI, vamos, en lo que es el análisis forense en la Policía Nacional. Finales prácticamente a finales del siglo pasado, digo del siglo pasado, del siglo XVIII, principios del XIX. A título anecdótico diré que el diamante se supo que era carbono puro cuando hizo Lavoisier un experimento en plaza pública en París. Y al poco tiempo lo guillotinaron, una pena. Y no pudo publicar nada sobre todos los descubrimientos que había hecho, pero él ya dijo que eso de que los cuatro elementos, agua, tierra y aire y fuego, eso se acabó. Mire usted, aquí hay una serie de composiciones químicas y el diamante es carbono. Lo que ocurrió es que no le dio tiempo a publicar nada y fue después un inglés más tarde, unos 3 o 4 años más tarde, Tennant, quien lo publicó. Hizo más experimentos y consiguió demostrar que el diamante era carbono puro. Ya teníamos una composición química, ya sabemos que el diamante es carbono puro. Bien. Por ejemplo, el rubí la composición química del rubí se supo en 1802, principios del siglo XIX. Por, curiosamente, un irlandés que era uno de estos sabios que abarcan todo, o sea, porque este era dramaturgo y además investigador, pero es increíble porque se dedicaba a obras de teatro y un montón de cosas más, y este fue el que demostró que el rubí es óxido de aluminio. Ya sabíamos la composición del rubí y del colinón, lógicamente, son compañeros de zafiro. La esmeralda fue un químico francés, Vauquelin, hacia 1798, un poco más tarde, o sea, a finales del siglo XVIII. Como veis, toda la composición química se fue sabiendo finales del XVIII, principios del XIX. Luego, hasta entonces, por mucho que los alquimistas quisieran hacer piedras preciosas o gemas, no era posible que las pudieran hacer. Ese era el primer problema que había que resolver. Se resolvió a finales del XVIII, principios del XIX. El segundo problema que teníamos que saber para poder hacer una gema es conocer cuál es su estructura cristalina. Y esto, curiosamente, ya es mucho más tardío. Esto fue cuando la familia Bragg, padre e hijo, que además fueron premio Nobel de física, creo recordar que en 1915 o por ahí más o menos, porque fueron los que publicaron la ley de la difracción de rayos X. ¿eh? De hecho, hasta 1921 no se supo cuál era la estructura no del diamante, sino del grafito. Y lo hizo un alumno de ellos. Con lo cual, en cierta ocasión, o sea, en alguna ocasión para hacer gemas, pues efectivamente bastaría con saber la composición. Igual nos daría no saber la estructura cristalina. Pero claro, cuando hay polimorfos, como ocurre con el diamante, con el carbono tenemos dos cosas. Podemos tener un diamante o podemos tener grafito. Entonces, sí que es importante tener la composición, no la composición, sino la estructura cristalina. Otro de los problemas que nos podemos encontrar a la hora de hacer una gema es que, pues, por ejemplo, el rubí hemos dicho que es óxido de aluminio, lumina. ¿De qué color es el óxido de aluminio? Es incoloro. O sea, nosotros tenemos polvo de alumina y es blanco, no tiene color. O sea, no, entonces, hombre, llama la atención que el rubí es rojo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues existe una serie de dopantes que en algunos casos le dan el color. En este caso sabemos que es debido al cromo, el óxido de cromo también. Que en algunos átomos de aluminio sustituye el cromo y eso es lo que precisamente le da el color rojo.
En el caso del zafiro es el hierro del titanio. Y hay un montón de casos de casuística mayor. De hecho, en el siglo XX ya fue Kurnasao quien estableció pues, las causas del color de las gemas. Ojo, estableció, por lo menos dio 13 causas de color, que una es porque existen elementos químicos que efectivamente forman parte de la estructura a pequeño nivel, pero en otros casos no son debido a elementos químicos, sino que simplemente debido a vacancías, a temas energéticos, como ocurre pues, con el diamante y con algunos. Y por último, el cuarto problema que tenemos que resolver o que tendríamos que resolver para poder hacer una gema es estudiar cómo se hace la naturaleza. Cómo la naturaleza hace una gema. Una vez que sepamos todas estas cosas, es mucho más fácil hacer gemas. Bueno, luego pues unas tienen más importancia, otras tienen menos importancia. Pero bueno, una vez que sabemos esto, vamos a entrar un poco en a ver cuáles son los métodos para hacer gemas. Yo siempre he hecho una clasificación que es muy sencilla. Una clasificación que es, primero, vamos a utilizar una serie de métodos para hacer gemas opacas y translúcidas y otra muy diferente para hacer gemas transparentes. Las gemas opacas hay dos métodos. Uno de ellos es el método de la sinterización y el otro método es la síntesis a partir de un gel, que solo se utiliza para hacer ópalo sintético, nada más. Por lo tanto, si acaso, si nos interesa saber cómo se hace el ópalo sintético, pues profundizaríamos un poco en cómo es el método de la síntesis a partir de un gel. Pero el tema, las otras gemas opacas, lo normal es que se hagan, lo normal no, lo casi al 100% lo hacen es mediante el tema de la sinterización, que es algo muy sencillo. La composición química es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque lo que utilizan son polvos de las gemas. O sea, si nosotros cortamos una turquesa o cerramos una turquesa, sale una serie de polvos, o si cogemos un lapislázuli y lo cerramos, pues también tenemos polvo. O sea, y lo que hacemos es, una vez que tenemos ese polvo, lógicamente, si tenemos polvo de turquesa, pues eso tiene la misma composición química que la turquesa. Si tenemos polvos de lapislázuli, tiene la misma composición que el lapislázuli, y no digamos de la malaquita, del coral, etcétera, etcétera, de todas estas gemas opacas. ¿Qué es lo que se hace? Pues algo muy sencillo. Algo que es lo que puede emplear la industria farmacéutica, comprimir para hacer comprimidos. Pues lo que hacen es, mediante temperatura y presión, lo comprimen y obtenemos el material sintetizado. Lógicamente tiene la misma composición química y en ocasiones tiene muy parecidas propiedades físicas, no siempre iguales, porque no tiene la misma estructura realmente cristalina que tienen las gemas opacas. Independientemente que también pueden hacer imitaciones con vidrios, por la turquesa las primeras imitaciones que se hicieron fueron con vidrios. Y es curioso porque cuando se ven turquesas antiguas de vidrio, o sea, que no son más que vidrios que imitan a la turquesa, pues cuando se intenta pulir, pues algunas veces han cogido la esfera de la burbuja de aire que producen en los vidrios y justo al pulirla hay quedado una pequeña cavidad que, claro, eso no aparece en una turquesa natural. Lo mismo ocurre en el lapislázuli, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que luego, pues para que tenga una sensación de mayor parecido a la lapislázuli natural, pues le ponen pequeños trocitos de cobre para que parezca la pirita que suele tener en muchos casos el lapislázuli. Pues gemas como la turquesa, el lapislázuli, el coral, la malaquita, todas estas la hacen por un proceso de sintetización, un proceso de polvos. Con lo cual, ahí no tienen problemas de obtener la composición química para nada, porque ya parten de una materia que es la misma. Para hacer los ópalos sí que se necesita más trabajo, más problemas. Normalmente se hace a partir de un gel. ¿Qué es el ópalo en realidad? El ópalo son esferas de sílice que están perfectamente conjuntadas y que a su vez el ópalo nos da dos efectos de color preciosos. Uno que es la opalescencia y el otro que todavía nos gusta más, que es el juego de color. Bien, pues lo que se hace normalmente en la síntesis del ópalo es producir primero esas esferas de sílice. Una vez que se producen, la segunda parte es empaquetarlas. Y la tercera parte es darles consistencia mediante un rellenado de espacios
y con eso conseguimos obtener finalmente el ópalo sintetizado, el ópalo sintético. Normalmente muchos autores hablan de que este ópalo en realidad no es un verdadero sintético porque no suele tener agua y el ópalo natural siempre tiene algún agua. Bien, pues pasado pues vamos ahora a hablar un poco de los métodos de disolución. Perdón, de los métodos de sustitución, no. De los otros métodos, de las gemas transparentes ahora. Las gemas transparentes, lógicamente, casi todas van a tener un origen mineral, es decir, por lo tanto, suelen ser compuestos inorgánicos desde el punto de vista químico. Entonces, los métodos para obtener estas gemas transparentes, lógicamente se van a basar en métodos de crecimiento cristalino, pero hay muchos métodos diferentes. Pero en la práctica, normalmente, yo los he agrupado en 3 cajones grandes de esas, que a su vez pueden tener otros cajones. Un método importantísimo que fue el primero, que fue el de fusión. El método de fusión es un método muy interesante, cuya mayor relevancia la conocemos gracias a Bernoulli. Bernoulli, hacia mitad del siglo XIX, 1800 y pico, 1850, 1800, un poco más, en 1870, trabajaba como ayudante en la cátedra de Fermi, francés. Trabajaba y curiosamente no trabajaba en el método de fusión, pero aparecieron unos rubíes. Un día mandaron un lote de rubíes por allí que estaban muy bien, muy perfectos y que les costaban poco dinero, que eran los famosos rubíes de Ginebra. Entonces el maestro pues debía tener muy poco tiempo, estaba muy ocupado y le decía a Bernoulli, pues ala, trabaja tú y investiga este tema. Y Bernoulli, que no tenía un pelo de tonto, investigó el tema y se dio cuenta enseguida que desde luego no los habían obtenido esos rubíes por el método que estaban trabajando ellos en el laboratorio con Fermi, sino por otro método totalmente diferente. ¿Cuál es este método? El método de fusión es un método que es muy sencillo, es el más sencillo de todos, pero claro, hasta dar con ello, a veces las cosas sencillas son las que más cuesta dar con ello. Consiste en muy sencillo, partimos de un componente químico que tenga semejante composición química que el producto que vamos a obtener, por ejemplo, en el caso del rubí, como es óxido de aluminio, pues partimos de óxido de aluminio. Como Bernoulli sabía que además tenía el colorante que daba el color rojo al rubí, era el óxido de cromo, pues lo que hacía era simplemente fundir el óxido de aluminio con una pequeña parte de óxido de cromo, es decir, pasaba de un material sólido, lo pasaba a líquido, o sea, tenía que emplear altas temperaturas para llegar al punto de fusión del óxido de aluminio y del óxido de cromo. Lógicamente, el óxido de cromo fundía más bajo que el de aluminio, y mezclarlos en unos tubos concéntricos, es lo que se utiliza el método de Bernoulli, y a su vez luego volvía a enfriar para que ese líquido se volviera a solidificar y tenía los cristales de rubí. En 1902 ya empezó a comercializar los rubíes sintéticos de Bernoulli. O sea que es posible que algunas de nuestras bisabuelas o tatarabuelas ya tengan o hubieran tenido algún rubí sintético, porque la verdad es que la producción de rubí sintético a principios del siglo XX, en la primera década del siglo XX, fue bestial. Con lo cual, pues aparecieron muchísimos rubíes. Fijaros bien que aquí en realidad solo trabaja con un solo componente, óxido de aluminio. No mezcla ningún otro componente. Si acaso le pone un poquito de óxido de cromo, pero para darle el color, lo que vamos a llamar los colorantes. Pero en realidad él lo que hace es utilizar el mismo compuesto químico siempre, y lo que varía es que primero lo pasa a líquido, lo funde, y después, una vez que lo tiene fundido, lo pasa otra vez, lo enfría y lo pasa a sólido. Es decir, tenemos un cambio de estado de sólido a líquido y otro cambio de estado de líquido a sólido. ¿Vale?
y además solo es un componente, no utiliza más. Lo que sí que utiliza son, lógicamente, cambios de temperatura. Y además no utiliza ningún tipo de presión, sino normalmente trabaja a la presión atmosférica. La verdad es que se puede utilizar a su vez, él podía utilizar, de hecho experimentó con gérmenes cristalinos que a su vez facilitaba el que pudiera tener pues, mejor producción y mayor calidad. Métodos de fusión hay muchos. Bernoulli es el que más conocemos, pero está Kolchatsky, Stobage-Brimar, Kyropoulos, el método de la calavera para obtener la circonita cúbica, por ejemplo. El método de fusión por zonas, que es un método que se utiliza en metalurgia, que es para refinar metales, para sacar el 99,9% de pureza. Pues eso se puede hacer también en un método de fusión, para obtener, pues por ejemplo, rubí, podemos obtener ahí. ¿Qué es lo que una vez que nosotros sabemos cómo se hace, qué es lo que nos va a dejar para poderlo identificar? Pues muy sencillo, lo que nos va a dejar es, como una vez sabemos el método, pues lo que nos va a dejar es, primero, pues, las burbujas de los gases que se utilizan para obtener esas temperaturas elevadísimas que llegan al punto de fusión del corindón, y entonces nos vamos a encontrar con las burbujas. Luego, el tipo de crecimiento, como se hace mediante depósito pequeño a poco, luego son depósitos que se van haciendo sobre el nuevo cristal, pequeños depósitos, lo cual nos da unas zonaciones de color, que son curvas, las líneas de Bernoulli, que últimamente los traficantes de rubí sintético que quieren hacerlo pasar por natural no tienen problemas porque mediante un tratamiento térmico pueden eliminar esas zonas curvas, lo que no van a eliminar son las burbujas. Y quizá en alguna ocasión podemos encontrar también algún resto pues, de óxido de aluminio, de nutriente, que se ha podido quedar atrapado dentro del cristal. Normalmente, estos cristales que se hacen por el método de fusión suelen ser cristales muy limpios, bastante limpios. Eso es una de las cosas que ya nos tiene que llamar la atención. Porque, claro, un rubí limpio, no vale un montón de dinero comparado con un rubí que no está limpio, que tiene inclusiones, que tiene un montón de cosas. El coste de este material normalmente pues, no es muy caro. El hacer rubíes por fusión no es muy caro. Dentro de los distintos, pues el Kolchatsky es un poco más caro que Bernoulli, el Stobage es mucho más barato, el Kyropoulos es muy parecido, la calavera es más complicado porque trabajan con temperaturas muchísimo más altas, que es el que va a obtener la circonita cúbica, y el de fusión pues todavía más caro porque es un método ya de refinado de metales, que en este caso es una aplicación de la metalurgia a la gemología. Esto sería maravilloso, ya podríamos obtener todas las gemas que quisiéramos mediante el método de fusión, pero hay un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es muy rápido de entender. Nosotros hemos dicho que partimos de un material sólido que lo calentamos hasta que llegamos al punto de fusión. Funde, se convierte en líquido, y una vez que está en líquido, enfriamos y volvemos a convertirlo en sólido. Pero claro, eso ocurre con aquellas gemas cuya composición química pues son muy sencillas. Pero aquellas otras que las composiciones químicas son más complejas, hay un problema. Que es que al llegar al punto de fusión, no es que se fundan y pasen a líquido, es que se descomponen. Y si se descomponen ya no nos sirve ese líquido, ya primero no conseguimos un líquido y en segundo lo que conseguimos es material de descomposición y no nos sirve para poder utilizar para síntesis. Un ejemplo de esto suelen ser los silicatos. Los silicatos. Los silicatos, normalmente, el silicato que a nosotros más nos interesa, que sería el de la esmeralda, por ejemplo, silicato de aluminio y berilio, no se puede obtener nunca por un método de fusión, por la sencilla razón de que al calentar hasta el berilo, pues funde, pero funde con descomposición, por lo tanto no podemos aplicar nunca un método de fusión. Si alguna vez os dicen que esta esmeralda la he obtenido por un método de fusión, pues decirle que te parece muy bien, pero que eso no es cierto. ¿Correcto?
Bueno, pues hemos visto los métodos de fusión que serían de alguna manera los más baratos, por decirlo de alguna manera, de obtener. Otro de los métodos para obtener gemas sintéticas serían los métodos de disolución. Y aquí estamos introduciendo el término de disolución, que es lo que hacía Fermi en su laboratorio con su discípulo Bernoulli. Trabajaban en disoluciones. Aquí, bueno, pues las disoluciones, todos hemos cogido, pues no sé, un azucarillo para disolverlo en el café y vemos que se disuelve, un sólido que se disuelve en un líquido, ¿no? Bien, pues aquí vamos a utilizar la palabra soluto para decir aquellos compuestos químicos que son los que van a entrar en reacción para darnos la composición química del producto que queremos. Un disolvente, que lo único que hace es disolver esos compuestos. Y luego vamos a hablar de solubilidad y de saturación. Hay productos químicos que son solubles en los disolventes, en otros no. Hay productos químicos que son solubles, que son más solubles o que aumentan la solubilidad conforme se aumenta la temperatura, y hay otros que es al revés, que según aumenta la temperatura es menos soluble. Entonces, aquí jugamos con un montón de variables químicas, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que son las disoluciones. Pero lo que sí que nosotros tenemos muy claro es que nosotros, si cogemos un vaso de agua y le echamos sal y lo agitamos, veremos que si hemos echado poquita sal, se disuelve. Si seguimos añadiendo sal, seguirá disolviéndose, pero llega un momento que por más que nosotros añadamos más sólido al agua, no se disuelve, sino que está sobresaturada. Eso es lo que es el kit de estos métodos de disolución. Buscamos una sobresaturación en una disolución. Claro, lo que hay que hacer es buscar aquellos componentes que nos den la composición química que nosotros queremos buscar, aquellos disolventes que sean capaces de disolver a estos componentes químicos y después jugar con temperaturas. Esto es lo que se llaman los métodos de flujo. Bueno, los flujos, los hidrotermales y los otros, y los de alta presión y alta temperatura. Pero vemos que aquí lo que estamos trabajando en realidad son trabajos de disolución. No, imaginaros que es que no siempre los disolventes son líquidos. Normalmente los disolventes suelen ser sólidos. Lo que pasa es que tienen un punto de fusión bajo, se calientan, se vuelven en líquidos y entonces es cuando los otros componentes químicos son los que se disuelven en ese líquido. Entonces, trabajando con diferenciaciones de temperatura y muy poquitas cositas con relación a la presión, pues conseguimos que cristalice un cristal. ¿Qué tipos hay de disoluciones? Pues le llaman de flujo, los británicos le llaman flux fusion, los franceses le llaman disolución anhidra. Yo me gusta más porque en realidad es un método de disolución anhidro. Flux, flujo, disolución anhidra. Cualquiera de esos términos son equivalentes y son exactamente iguales y dependerá de lo que leáis en los textos. Si son sajones, si son franceses, pues veréis una palabreja u otra. É. Otro método de disolución es el método Não, eu hidrotermal. estou vendo uma conferência aqui. Esto es muy sencillo de entender. El método hidrotermal es cuando el disolvente es agua. Se ha ido el sonido. No se oye nada. Bueno, ya está. ¿Ahora me oís? Ahora sí, ahora sí. Vale, de acuerdo. Pues entonces, otro de los métodos de disolución, que es más conocido ahora, se ha hecho famoso, porque es con el que se obtiene el diamante, que es el de alta temperatura y alta presión, pero es un método de disolución. Bien, de los tres métodos de disolución vamos a comentar un poquito el método de flujo. El método de flujo, a diferencia del método de fusión, aquí lo que vemos es que hay varios componentes. Si nosotros nos cogemos el ejemplo de la esmeralda, hemos dicho que la esmeralda es un silicato de aluminio y berilio, ¿no? Entonces, normalmente lo que emplean para empezar a trabajar son
lo que llaman nutrientes, que son aquellos compuestos que nos pueden dar la misma composición química que el silicato de aluminio y berilio, pero lo podemos hacer separado. Una vez que estén separados y lo conseguimos que reaccionen, es cuando nos va a dar el silicato de aluminio y el berilio. Entonces, ¿cuáles son? Pues sílice, óxido de aluminio y óxido de berilio. Y, lógicamente, para obtener esmeralda también sabemos que el cromo utiliza como dopante porque puede sustituir algunos átomos de aluminio dentro de la red, que es precisamente lo que le da el bonito color verde a la esmeralda. Si no, tendríamos gosemita, que es bien colorada. Pero vemos que tenemos varios componentes. Aquí tenemos varios nutrientes, que son los que posteriormente van a reaccionar para darnos el compuesto que nosotros queremos. Tenemos un disolvente que no tiene nada que ver con el resultado final. Un disolvente que además no tiene nada que ver la composición química, me refiero. Lo único que hace es de vehículo para que haya una reacción. Y lógicamente, pues también se pueden utilizar gérmenes cristalinos para ayudar a que cristalice. Hay gradientes de temperatura para que, lógicamente, pueda cristalizar con más facilidad una vez que la disolución se ha sobresaturado, se baja la temperatura y normalmente, en este caso, al bajar la temperatura, cristaliza. Y tenemos esmeraldas. Métodos de estos, pues los dos más conocidos son Chatan y Gilson. Hay más, pero vamos, los dos más conocidos son Chatan y Gilson. ¿Qué características nos van a dar estos materiales? Pues lógicamente vamos a tener muchísimas más inclusiones que los materiales que proceden del método de fusión, porque aquí emplea muchos componentes, emplea un disolvente, emplea un crisol, emplea un montón de cosas que en los métodos de fusión no. Lógicamente, el coste de producción es un poquito más caro que los métodos de fusión. Pero aquí nos vamos a encontrar, dentro de la gema sintética, vamos a encontrar restos de disolvente, restos de nutriente, nos podemos encontrar pues, restos de sílice, o restos de óxido de aluminio, o restos de óxido de berilio que no han reaccionado, o los tres, o ninguno, o uno. Pero es que además resulta que hay competiciones en las reacciones químicas, porque la sílice con el óxido de aluminio y el óxido de berilio, si reacciona todo junto y todo va bien como nosotros queremos, nos va a dar el silicato de aluminio y berilio. Pero si la sílice reacciona con el aluminio solo, nos va a dar un silicato de aluminio. Y si la sílice reacciona solo con el berilio, nos va a dar un silicato de berilio. Y vamos a tener una serie de cristales que son aparentemente naturales dentro de esa gema sintética. Lo que yo llamo los posibles competidores, en función del tipo de nutrientes que utilicemos. Ya se puede hacer con muchas cosas. En cuanto al coste, pues lógicamente necesitamos un crisol, necesitamos menos temperatura que la de fusión, aquí sí que trabaja a menos temperatura, y el problema aquí es encontrar el disolvente adecuado. Normalmente suelen ser compuestos químicos muy sencillos, óxidos de molibdeno, o molidatos, o vanadatos, óxidos de plomo, pueden ser compuestos químicos bastante sencillos, que funden con relativa facilidad y que pueden disolver precisamente a los nutrientes que luego a nosotros nos interesan. Gemas sintéticas que se pueden hacer con este método, pues bueno, la esmeralda sobre todo, el rubí también, el zafiro, la espinela y otras muchas, la alejandrita, etc. Gemas que se puedan hacer con el método de fusión, pues ya digo, aquellas que tengan una composición química sencilla. El óxido de aluminio, que es el rubí, y el zafiro sí que lo pueden hacer. La espinela también, la alejandrita también, pero ya la esmeralda no. Acordaos de ese tema, que la esmeralda no se puede hacer por método de fusión y sí que hay que hacerla es por el método de flujo o bien por el método hidrotermal. El método hidrotermal es muy parecido al método de flujo, es lo mismo, pero aquí el disolvente que nosotros vamos a trabajar no es un disolvente sólido, es el agua. Pero el agua normalmente no disuelve muy bien algunos compuestos químicos en estado líquido. Sí los disuelve bien en estado gaseoso. Pero claro, para nosotros tener agua en estado gaseoso y que sea un buen disolvente, necesitamos que por lo menos esté por encima de 100 grados. Pero claro, porque a 100 grados sabemos que pasa el agua líquida, pasa a vapor de agua. Pero claro, con 100 grados solo no nos interesa, porque normalmente no suele el vapor de agua, todavía no es un buen disolvente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues trabajar con altas presiones. No con altas, pero sí con presiones. Es decir, tenemos que trabajar aquí en un reactor cerrado.
Aquí introducimos una novedad, que es, por un lado, hemos encontrado un disolvente que es más barato, por decirlo de alguna manera, que es el agua, pero por otro lado hemos encontrado un coste añadido, que es que hay que trabajar en autoclaves. Hay que trabajar en reactores cerrados porque se trabaja a presión, con un inconveniente. Un autoclave no es otra cosa que una olla express, para que nos entendamos todos, más rápido. Y además, si os fijáis bien, en una olla express, cuando compráis la olla express y leéis las instrucciones, bueno, la verdad es que es difícil leer instrucciones porque cada vez son manuales más gordos. Pero vamos, fijaros bien que lo que dicen es que no se llene más allá del 75%. Eso es muy importante, porque si no la presión nos podía estallar. Eso es un grave inconveniente que tienen los métodos hidrotermales, que hay que tener mucho cuidado para trabajar con presión. Por otro lado, pues normalmente se suele utilizar algún mineralizante o algún catalizador que favorezca la reacción, con lo cual, pues si había ya muchos compuestos, en este caso el disolvente es agua, pero los mineralizantes que se pueden utilizar, pues también pueden aparecer como intrusiones. Sí que es cierto que en muchas ocasiones aparecen incluso menos inclusiones que los otros métodos de flujo de disolución, pero también es verdad que suelen aparecer inclusiones. Gemas sintéticas que nosotros vamos a obtener. El método hidrotermal se inventó casi para obtener cuarzo. Después durante la Segunda Guerra Mundial, los años 40 por ahí, pues se necesitaba cuarzo por sus propiedades tecnológicas, no porque no hubiera, porque hay muchos cuarzos de la naturaleza. Y entonces se inventó el método hidrotermal y el cuarzo sintético, casi todo el cuarzo sintético se hace, bueno, casi todo, se puede hacer por el método hidrotermal. Pero, a su vez, por el método hidrotermal también se puede hacer esmeraldas, el rubí, zafiro. Cuando hablo de esmeraldas, hablo también de cualquier otra de la familia del berilo, como marina, heliodoro, semita, lo que queráis. Todos esos también se pueden hacer por el método hidrotermal, pero sobre todo se pensó para hacer el cuarzo, pero ahora, hoy en día, más. ¿Qué ocurre con el coste de la producción? Pues el coste de la producción es mayor todavía porque se trabaja con presión. Entonces, ha habido muchos fabricantes por el método hidrotermal de gemas. Pues Slander, que es uno de los Brickman, que fue el que lo inventó y el que utilizó para hacer el cuarzo sintético. Byron, la esmeralda Byron, Regency, Tyrus, que es la fábrica rusa, la comercializadora rusa, muchas más, Pool, etcétera, etcétera. Yo siempre he seguido la pista de muchos materiales hidrotermales y al final te das cuenta que van desapareciendo del mercado. Los que sí que permanecen son los de flujo, en el caso de la esmeralda, pues la esmeralda chata, pero en cambio la esmeralda Byron o la esmeralda Pool o estas van desapareciendo del mercado. Queda la Regency y la rusa, la Tyrus. Pero las otras van desapareciendo, ¿por qué? Pues por la sencilla razón de que es un método que es caro de producir. Y ya vayamos a otro método dentro de los de disolución, que sería el de alta presión y alta temperatura. Este método se inventó solo para obtener diamante. Daos cuenta que el diamante, cuando hablábamos de que la cuarta condición era para saber el cuarto problema para poder hacer gemas era conocer cómo se produce el diamante en la naturaleza, pues ahora se sabe que el diamante se produce pues a unos, bueno, ahora hay dos tipos de génesis de diamante, ese es el último descubrimiento. Uno que es el clásico, que sería a 150 kilómetros en el interior de la Tierra, y otro que es ya en el manto, los diamantes profundos que le llaman, que son a 600 kilómetros. Lógicamente el hombre no ha sido capaz de descender ni 150 kilómetros ni mucho menos 600 hacia el interior de la Tierra. Por mucho que Julio Verne nos escribía una maravillosa novela sobre el viaje al centro de la Tierra, el hombre no ha sido capaz de llegar más allá de 12 kilómetros de profundidad. Pero sí que sabemos que las condiciones termodinámicas para que se produzca el diamante en el interior de la Tierra tienen que ser o estar alrededor de altas temperaturas y altas presiones. Las altas temperaturas 1300, entre 1300 y 1500 grados centígrados. Y las altas presiones, pues entre 55.000 y 65.000 atmósferas. Eso
prácticamente era un grave hándicap para que nadie se pusiera a hacer diamantes sintéticos. Y de hecho, hasta que no consiguió Brickman producir altas presiones, que por cierto le dieron el premio Nobel de Física, pues nadie se atrevió a hacer diamantes sintéticos. Y de hecho los primeros diamantes sintéticos que se hicieron pues eran más caros que el diamante natural, precisamente porque utilizaban la producción de altas presiones. Diamante sintético apareció en los años 50 del siglo pasado, en los 53, ASEA, posteriormente General Electric, y después De Beers, etcétera, etcétera. Ha habido un montón, ahora ya hay un montón de productores. Y lo que hacen es un método de disolución. Aquí el disolvente suele ser un metal. Fijaros bien qué temperatura tenemos que trabajar para que el disolvente pase a líquido y sea metal. Y normalmente el nutriente, pues cualquier material que tenga átomos de carbono. Pues incluso gases, hidrocarburos, cualquiera. Incluso si os fijáis, hay agencias en las cuales te dicen que te pueden hacer un diamante procedente de restos humanos. Sí es cierto, porque el cuerpo humano tiene carbono, átomos de carbono, pero no de una vez que incineran a alguien, no, ahí se han escapado casi todos los átomos de carbono. Se puede hacer, pues, por ejemplo, de las uñas, que tiene mucho que digo queroseno, no. Bueno, y del cabello. No hay ningún problema por sacar carotenos. Entonces, no tienes ningún problema en que el nutriente sea de los átomos de carbono, pues de las uñas y del cabello. Pero desde luego de la incineración, no. Y hay compañías por ahí que se están dedicando a que tengan diamantes sintéticos de sus seres queridos, pero si les mandas las uñas o les mandas el cabello. O bien, incluso los fanáticos del fútbol, pues tienen diamantes del Bernabéu, del Nou Camp en Barcelona, del Bernabéu Madrid, y creo que también tenían, estuve en una fábrica que tenían también. Se fue el sonido, no hemos escuchado. Ya, ¿ahora? ¿Me Sí. oís ahora? Ahora Sí, sí, sí. ahora sí. Nos hemos quedado en lo de los estadios de fútbol. Ah, bueno, pues eso, que con el césped de los estadios de fútbol también tiene átomos de carbono y también se puede hacer, diamantes con esos átomos de carbono. Y de hecho, pues hay una fábrica que estuve de diamantes, pues tenían diamantes que los habían hecho con el césped del Bernabéu en Madrid, o con el césped del Nou Camp en Barcelona, o con el césped de Maracaná en Brasil. Pues bien, me parece muy bien. Pero bueno, es un método que inicialmente era muy caro y posteriormente ya, pues como los métodos de obtención de altas presiones, pues ya la tecnología avanza mucho y han conseguido pues abaratar los costes, pues obviamente ahora no tienen problemas y los van sacando bastante bien. Si no fuera porque apareció un competidor, otro método diferente de obtener el diamante. Se emplean altas presiones, efectivamente, del orden de 55.000 a 60.000 atmósferas y temperaturas entre 20 y 125 grados centígrados, de la misma manera que se supone que se produce el diamante en el interior de la Tierra. ¿Qué ocurre con estos diamantes? Pues lógicamente, si se han producido con disolventes metálicos, pues podemos encontrar partículas metálicas en el interior como inclusiones. Lo que desde luego no vamos a encontrar nunca en un diamante sintético son inclusiones minerales, como aparecen en los naturales. Aquí, lógicamente, no suelen aparecer otras inclusiones, porque los átomos de carbono no suelen dejar restos de nutrientes. En alguna ocasión puede que haya alguno que sí. Pocos piqués he visto yo de diamantes sintéticos que se han obtenido por este método. Pero he visto alguno, ¿eh? O sea, que podemos encontrarlo de todo, pero sobre todo partículas metálicas. Tanto es así que algunos autores piensan, yo no he hecho la prueba nunca porque entre otras cosas no tengo un imán de tierras raras, pero dicen que si hay partículas metálicas, lógicamente con un imán se atrae ese diamante, lo consigue atraer. Eso sería una prueba, pero yo creo que en estos días hay mejores métodos para obtener, para saber si un diamante es sintético que con un imán. Bien, pues pasamos
ya, si os parece bien, al último cajón desastre, que sería el otros. Hemos dicho que había otros. Y aquí hay dos métodos que son muy curiosos porque aquí pasan directamente de gas a sólido. Serían los métodos de sublimación, que son varios componentes también, se utilizan varios componentes, pero aquí está el sólido, al calentarse, no pasa a líquido, sino que pasa directamente a gas, a vapor. Y precipita de vapor directamente otra vez a sólido. Sería algo muy parecido al método de fusión, pero aquí con varios componentes, porque si no, no se puede conseguir. ¿eh? Y entonces lo que hacen es que no pasan a líquido, sino que pasan directamente de gas a sólido. Y un ejemplo que todos conocemos, porque está muy de moda, porque está mucha gente preocupada, de material que se obtiene con este método es la monzanita. Suelen ser materiales con muy pocas inclusiones, sí que lógicamente hay cambios de temperatura, se suelen utilizar genes cristalinos y la gran novedad es que pasa directamente de sólido a gas y de gas a sólido. No pasa por el estado líquido. Estos serían los métodos de sublimación. Pero hay otro método que nos interesa a nosotros más, que es el método de CVD, el Chemical Vapor Deposition, que son el acrónimo americano o inglés. Depósito químico de vapor. Este se utiliza ahora para obtener diamantes. De hecho, pues yo creo que en estos momentos posiblemente haya más diamantes sintéticos obtenidos por CVD que por HPHT, es decir, porque alta presión, alta temperatura. La gran ventaja de este método es que no se necesita alta presión, que esto es una maravilla. A cambio se necesita otra serie de tecnologías. Se utiliza, normalmente tiene varios componentes, porque aunque nosotros utilicemos átomos de carbono de la forma que sea, que no está sin cuidado, normalmente se suele utilizar nitrógeno e hidrógeno, con lo cual vamos a tener allí un montón de componentes para conseguir una especie de láser, de plasma, que es lo que va a proyectar, lo vamos a acelerar y lo vamos a proyectar sobre un germen cristalino y nos va a dar un sólido, que en este caso va a ser diamante sintético. Curiosamente también nos va a dar grafito, porque el grafito, si os acordáis, es el polimorfo del diamante y además es más estable que el diamante. No es que sea más estable, el grafito es la variedad estable y el diamante es la variedad beta estable. Por lo tanto, si nosotros lo dejáramos tranquilo, al final, tranquilo quiero decir, en condiciones que nosotros no pusiéramos nada, aparecería grafito en lugar de diamante. Este método se debe a los investigadores de crecimiento cristalino rusos, que fueron los que más lo desarrollaron hacia los años 60 o por ahí, de Diagin y colaboradores. Estos señores eran unos auténticos genios en el crecimiento cristalino. Ellos utilizaban una propiedad de los cristales y en el crecimiento cristalino, que es la epitasia. La epitasia es, de alguna manera, es que el propio cristal, en la interfase entre el gas sólido antes de que se vaya, favorece que se forme de la misma forma que está él estructurado. Es decir, el germen cristalino ya le da una pauta de colocarse a los átomos de carbono que se tienen que colocar, gracias a ese crecimiento epitásico, más o menos. No vamos a entrar ahora tampoco en discusiones de cómo es el crecimiento epitásico, porque sería muy largo y no es cuestión de eso. Entonces, de hecho, los crecimientos en bruto del diamante CVD, pues normalmente cuando lo sacan del reactor, pues normalmente tienen ennegrecido todo alrededor. Y lo primero que hacen es quitarle esos grafitos. Lógicamente lo quitan el grafito y se queda el diamante. Es un crecimiento por capas. Entonces, primero sale una capa, después otra capa, y según el número de tiempo que lo tengamos, pues va creciendo por capas. Normalmente lo que vamos a tener es un material en bruto por capas, mientras que en el diamante sintético, por alta temperatura y alta presión, lo que vamos a tener es formas geométricas, formas cristalográficas. Aquí en el CVD no vamos a tener nunca formas cristalográficas porque es un crecimiento por capas. Y bueno, esto supone que además se podría recubrir otras gemas con diamante. Hacer cualquier otra gema. Pues, por ejemplo, una circonita se puede recubrir con una capa de diamante. Me parece que lo comercializaron hace tiempo, le llamaban diamonio.
pero recientemente he leído algo también que habían recubierto con algún otro material, no solo con diamantes, con algún otro material, se pueden hacer recubrimientos. Y bueno, estos son todos los métodos que yo conozco para obtener gemas. De tal manera que os podría decir y puedo afirmar, sin que me equivoque, que todas las gemas se pueden sintetizar. Hoy en día, si no se sintetizan es porque me interesará comercialmente. El producto es muy caro o porque el natural no merece la pena, hay una abundancia y no se sintetiza. Pero todas las gemas hoy en día se pueden sintetizar. ¿Cuáles son las que se están sintetizando? Pues lógicamente aquellas que tienen más coste. Pues el diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda, el ópalo, la jadeíta. Todas estas lógicamente se están sintetizando y no tienen ningún problema. Se puede hacer perfectamente en el laboratorio. Cada vez más perfectas y cada vez más difíciles de distinguir. Por lo tanto, los métodos de análisis van a ser más complicados. ¿Cómo podemos distinguir ahora un material sintético de un natural? Pues hombre, el primero, lo que os habrá recalcado siempre Alcedro, porque lo conozco, el estudio de las inclusiones. Vamos a hacer un estudio de inclusiones. Normalmente en el material sintético no vamos a encontrar cristales, a excepción de los métodos de flujo, que sí que podemos encontrar cristales naturales. Naturales no, en este caso también son artificiales. Podemos encontrar cristales de fenaquita dentro de una esmeralda. Pero esa fenaquita también es artificial porque se ha creado en el mismo proceso de flujo que se ha creado la esmeralda. Normalmente la composición química es la misma, por lo tanto, por análisis químicos va a ser muy difícil poderlo diferenciar. Nos vamos a ir directamente a las inclusiones. Vamos a buscar, pues para ejemplo, en los naturales siempre puede haber una serie de minerales, una serie de cicatrizaciones en fisuras, que suelen ser bidimensionales en los naturales, mientras que en los sintéticos no son bidimensionales, suelen ser tridimensionales. Esa es una de las grandes diferencias. Otra, por descontado, inclusiones minerales no vamos a encontrar, salvo el caso este que os acabo de hablar de excepción. Y también hay que muchas veces observar de efectos cristalinos que se pueden formar. Bien, en el zafiro cuando se forma, por ejemplo, es muy característica la formación de color. Y la formación de color, que además suele ser angular, muy característicos son los zafiros australianos, que tienen esa formación de color hexagonal. Los de Sri Lanka también tienen una formación de color. De hecho, pues hay muchos zafiros casi incolores de Sri Lanka que a lo mejor solo tienen una formación, una pequeña banda azul, pero luego al tallarlo lo hacen de tal manera que le da un bonito color azul. Sin embargo, cuando lo pones al trasluz de la piedra desmontada, lógicamente, pues se ve totalmente incolora, salvo una bandita pequeña de azul. Eso solamente se da en los naturales, los sintéticos no se da. En los sintéticos, en las esmeraldas de flujo, nosotros vamos a encontrar una pequeña diferencia en las propiedades físicas. Vamos a encontrar que tiene un ligero índice de refracción un poquito más bajo que la esmeralda natural y la birreflexión es un poquito más bajo, mientras que la birreflexión de los naturales suele estar en 0,06, en las esmeraldas sintéticas de flujo suele estar en 0,03. Esa pequeña diferencia en el refractómetro, si la podemos apreciar, es suficiente para poderlo ver. Otra diferencia que también vamos a tener de propiedades físicas en las esmeraldas de flujo va a ser el peso específico. Normalmente, si nosotros cogemos el peso específico de la carpita de 2,71, normalmente, o un intermedio entre el cuarzo y la tacita, entre 2,65 y 2,71, hacemos un líquido más o menos, veremos que las naturales se van abajo, mientras que las sintéticas de flujo flotan. Las hidrotermales, como están hechos por el mismo método de producción que lo hace la corteza terrestre, también se van abajo. Entonces, con los líquidos pesados, lo único que podemos encontrar es que son o natural o hidrotermal. Descartaremos los de flujo, pero no los hidrotermales. Los hidrotermales habrá que buscar inclusiones características de hidrotermales. Normalmente, en las hidrotermales, lo que aparece es un defecto cristalino, de crecimiento cristalino, que aparece ese efecto de capas, que es muy característico
en las esmeraldas hidrotermales. Curiosamente, yo en algunos diamantes sintéticos QVD también he visto ese mismo tipo de crecimiento. En mayores ampliaciones en microscopio, pero también se ve. Pero vamos, de momento tendría que ver muchos más diamantes QVD y como no me llegan muchos, afortunadamente, pues no veo tantos. Pero los pocos que he visto sí que les he apreciado esos defectos de estructura cristalina debido a que te hacen por capas. Más cosas, ya no lo sé. Si por mí, yo lo doy por terminado, si os parece bien. Y si queréis podemos abrir un pequeño tiempo para hacer alguna pregunta que si la sé contestar, la contestaré y si no, pues ya consultaré que otros saben más que yo. Bueno, pues sí, si queréis hacer preguntas, muchas gracias, Miguel. La verdad es que es muy interesante lo que nos has contado, pero bueno, ahora vamos a ver si efectivamente los asistentes queréis preguntarle algo. Aprovechar ahora. ¿No tenéis ninguna pregunta? Muchas gracias, Miguel. Yo tengo una. Venga, dime. Vamos a ver, en un rastro compré un chorro de piedras y estoy empezando y con el refractómetro he llegado a la conclusión que es una espinela. El índice de refracción 1,727 Muy alto. y la veo muy limpia. Hablamos de sintética, ¿verdad? Sí, exactamente. Las espinelas sintéticas, normalmente las naturales no suelen pasar del 1,72. Los Las sintéticos naturales todos se pasan del 72. No, las naturales serían 712 a 716, más o menos. Sí, más o menos. No llegan a 720 nunca. Ah, vale. Alguna que pueda tener mucho hierro, puede ser, pero si no, no suelen llegar. Las naturales no suelen llegar al 72. Bueno, he empezado con las blancas. Bien. Pues si te pasan de 1,72, 1,73, 1,74, casi seguro que será sintético y además con mucha si son limpias o serán bernoulli. Sí, suelen ser muy limpias y así con alguna fractura en las aristas. Sí, eso serán de fusión, bernoulli. Si tienes azules... Sí, también tengo azules. Tengo azules, verdes. Pues las azules las puedes poner en ultravioleta de onda larga y verás que te da un color rojo. Esos son cobalto y eso es sintético. Sí, algunas creo que me dan un verde así que digo yo radioactivo. Bueno, también. Sí, pero esas... Es que, bueno, las pueden colorear de un montón de cosas, pero vamos. Las azules normalmente las coloreaban con cobalto. Le puedes mirar el espectro de absorción del cobalto, que es muy característico, además, que lo vas a ver justo al principio, entre el rojo, naranja y amarillo, vas a ver 3 bandas de absorción. Y si no, pues la fluorescencia es roja en ultravioleta de onda larga. Bueno, como fluorescencia gasto una lámpara esta de billetes, pero no tengo otra ahora mismo. Pero... Vale, te vais a la de onda larga. Ya. Esa vale, y otra pregunta, ¿el circón se sintetiza? Se puede sintetizar, lo que pasa es que no merece la pena, no se comercializa. O sea, se puede sintetizar, yo os he dicho que se puede sintetizar todas, o sea, zircón, topacio, turmalina, pero esas no se comercializan. Puedes encontrar, casi puede valer más un sintético de estos porque no es normal. Ya. El zircón es un silicato de circonio y la circonita es otra cosa diferente. Y una última pregunta. Normalmente lo que sí que ocurre con el zircón es que puede que sea metamístico. Ya. Y entonces las propiedades del zircón van desapareciendo, porque el que sea metamítico supone que ha estado sometido a la acción de elementos radiactivos como uranio y ha ido destruyendo un poco la estructura cristalina, con lo cual las propiedades físicas que puede presentar son un poco diferentes de lo que sería un zircón natural, normal. Ya, te lo pregunto porque tengo una piedra roja y el peso específico me da 4,72 o 73. Y en fluorescencia da un rojo vivo, pero ya no sé más. ¿Y el índice? ¿Lo has mirado? No he mirado el índice de momento. Es que no lo sé. ¿Y el espectro de absorción? No tengo el espectro de absorción del uranio es muy característico en los circones. Es una serie de, en lugar de bandas, líneas de absorción. Y sobre todo hay una línea de absorción que es muy característica, que está en naranja. Con la lupa puedo ver la doble dobles aristas a través de la corona, ves las aristas de la culata dobles, ¿no?
Bueno, de momento no lo he visto pero la podría ver a mejor con la lupa. Sí, con la lupa lo puedes ver, sí, sí, bueno, que te lo diga Alfredo, ¿eh? Debes de verlo con la lupa. Vale. Y una última pregunta. Tengo el libro de Alfredo, me falta el tuyo. ¿Dónde lo puedo conseguir? El mío desgraciadamente está agotado Ya. Una copia. y Yo no lo creo puedes, y no lo puedes conseguir porque yo no lo voy a reeditar ya. Perdona, yo creo que Yopis tiene uno, me parece. Un Ah, ejemplo. Yopis puede. Yo tiene uno. MRTools sigue teniendo. Si te pones O en contacto MRTools, con pues a lo ellos, mejor lo tiene. tienen. Ah, Sí, fenomenal, vale, vale. sí, sí, Yo lo no sé, tienen. Vale. imagino que Manolo Yopis o puede que Mario de MRTools MRTools, creo que tienen, me ha parecido creo ver que que en la tenga tienda uno. tienen algún ejemplar todavía. Yo desde luego no tengo ninguno ya. Yo el de Alfredo sí que ya lo he conseguido. El último, el de las gemas de Bajo la Lupa 10. Sí, sí, Vale, vale. un gran trabajo. Sí, Gracias. está muy bien. Pues sigue leyendo lo que te gusta, que tiene más cosas interesantes. Miguel Ángel, te quería preguntar, soy Antonio Nolasco, te quería preguntar sobre los tratamientos que se están realizando sobre síntesis para hacerlas pasar por material natural. Ya. Ese para mí es el siguiente problema ahora, porque la síntesis más o menos, pues con paciencia y tal se puede sacar. El problema ahora viene son los tratamientos, porque por ejemplo están tratando las líneas curvas de Bernoulli para que no salgan curvas, están tratando los diamantes sintéticos HPHT, perdón, CVD, porque siempre tienen un tono, al meterles nitrógeno, pues siempre tiene un tono gris, marrón, pero sin embargo, a posteriori le hacen un tratamiento HPHT, que esa es otra de las cosas que no he dicho, o sea, porque el método de síntesis HPHT es también un método de tratamiento. Entonces lo dejan incoloros por completo, o sea, dejan un diamante que sería un brown tranquilamente, pues te lo dejan en una G, en un color G de guía. El problema es la detección de los tratamientos, porque sí que es cierto que es muy difícil el saber ahora si una gema está tratada o no. Hay casuísticas a las cuales es mucho más sencilla. Todos estos temas de tratamientos por difusión, pues, en las cuales se queda el color de una forma superficial y sobre todo se quedan las aristas, estos son más fáciles de ver cuando los sumerges en agua o en cualquier líquido, estos son más fáciles de ver. Otros, como te podría Alfredo, te podría decir Alfredo, pueden, algunos tratamientos térmicos, cuando las temperaturas son muy elevadas, te pueden hacer estallar la inclusión, sobre todo si son inclusiones frías, te la pueden hacer estallar y queda como si fuera cuando cae una gota, pues por ejemplo, de sangre al suelo, pues te queda la caída de la gota gorda y todas las estrellitas alrededor. Eso es que ha estallado. Ese mismo dibujo no lo podemos encontrar en una gema tratada térmicamente alta. Con un tratamiento térmico alto, elevado. El problema es que ahora están haciendo tratamientos térmicos de baja temperatura. No, me refería más concretamente a las gemas sintéticas, los tratamientos que se les estén haciendo para hacerlas pasar por gemas naturales. Sí, también, lógicamente, ya está el tema del Rubí Bernoulli, que lo están tratando para pasarlo allí. Están incluso intentando hacer fracturas, conseguir fracturas para hacer rellenos, para hacer falsas inclusiones, para hacerlas pasar por naturales. Muchos tratamientos, la verdad es que los tratamientos que están haciendo ahora son los clásicos de siempre, lo único que tienen la ventaja de que aquí arriesgan menos dinero porque claro, como es material sintético, el coste de producción es más bajo, lógicamente pueden hacer los experimentos que les da gana. Y uno de los experimentos que están haciendo ahora es precisamente tratamientos a baja temperatura. La verdad es muy difícil. Yo en ese tema hay que irse ya a un estudio concienzudo de inclusiones para poder ver qué ha pasado. Ahí te dejo la idea para el siguiente libro, Miguel Ángel. Bueno, sí, la verdad es que sobre tratamientos podríamos escribir otro libro perfectamente, que se me quedó en la cartera escribirlo después de tener mucho material, pero lo que no tengo es material fotográfico. Entonces, así como el de sintético sí que tenía material fotográfico y mucho de ello pues lo conseguí gracias a amigos, incluso yo tenía fotografías en tiempos que hacía en el laboratorio, pero claro, de tratamientos no tengo yo material fotográfico. Entonces, sin ilustrar un tratamiento, por mucho que lo expliques, no se entiende. Ese es el problema.
Antonio. Comprendo, comprendo. De todas maneras, la tecnología avanza y pienso que la espectroscopía Raman, el LEDs y otras cosas más pueden sacarnos de apuro, pero claro, ya es tecnología que no lo tiene cualquier laboratorio. Y cuesta dinero hacer un análisis. Y bueno, va avanzando tan deprisa que igual que van reduciendo el tamaño de estos equipos, también va Sí. reduciendo el precio, gracias a Dios. Sí, pero, Entonces, yo estoy detrás de comprar un Gemo Raman y desde la primera vez que lo vi hasta ahora ha subido el precio, no me ha bajado. también. Así que pues, no sé, como los chinos no patenten uno parecido y que funcione bien, pues no lo sé. Estaremos pendientes Vamos, de AliExpress, Miguel Ángel. dime. No digo que estaremos pendientes de AliExpress. Sí, también, claro. Sí, de Amazon, sí. AliExpress. Bueno, ¿tenéis alguna duda más? Sí, yo tengo una pregunta. Hombre, Salvadores. Alfredo, encantado de escucharte, Miguel Ángel. Encantadísimo igualmente a los dos. Salvador, de Diario Joya. Bueno, aquí hay cuestiones muy técnicas en las que yo, por supuesto, no voy a entrar, pero sí respecto al tema del diamante sintético que has comentado, que bien sabes que hemos estado en Carmona, hemos estado en Zaragoza. ¿Qué opinas sobre esta supuesta sostenibilidad de los procesos de producción del diamante sintético frente al natural? Pues yo pienso que hay dos tipos de joyería, una que utilizará diamante sintético y otra que no. Pero con relación a lo que es la producción de diamante sintético, yo pienso que el de meterse ahora en una empresa para obtener diamante sintético, tal como está el mercado chino y tal como está el mercado hindú, yo pienso que no tiene sentido, salvo, y yo ahí pienso que pueden ir los tiros estos de que hablan de que Leonardo DiCaprio que quiere montar una empresa de síntesis de diamantes en España, salvo que el material que quieras producir de diamantes sintéticos será para aplicaciones industriales. En ese caso, sí, puede ser rentable. Puede ser rentable y puede ser beneficioso. En otro caso, no, porque no pueden competir en precios con el mercado chino y con el mercado hindú. Tú mismo habrás visto fotografías de fábricas de diamantes sintéticos en China y la verdad es que tienen, no exagero, cientos de reactores. Como naves espaciales, vamos. Es increíble la cantidad de material de diamante sintético que pueden producir y que están produciendo, de hecho. Hangares Con lo cual, enteros. pues yo lo veo, competir ahí no le veo sentido. O Sí, sea, pero me refería, la pregunta también iba por el tema de la sostenibilidad, es decir, que es más sostenible, genera menos residuos, afecta menos al medio ambiente que la extracción del diamante natural. vamos a ver, efectivamente, eso está claro. Y esa es una de las ventajas que tiene el diamante sintético con relación al diamante natural. Date cuenta que para el diamante natural, no sé, creo que son unas 4 toneladas de material lo que tienes que mover para sacar un quilates. Eso, en el mejor de los casos, eso supone mover 4 toneladas de material, pues maquinaria para moverlo, excavaciones, en fin, eso desde luego de sostenible tiene poco. Mientras que en el tema del diamante sintético eso no existe. La sostenibilidad está en los precios que puedas tener tú para tener esa energía elevada para conseguir las presiones, que últimamente parece ser que los costes han bajado mucho. Y desde luego el diamante sintético, pues hombre, una vez que tienes el reactor montado y lo sabes montar, pues ya los costes de sostenibilidad son mucho más bajos que el diamante natural. En eso es el gran arma que utilizan pues, los comerciantes de diamante sintético con relación al diamante natural. Pero claro, un sintético es un sintético, no es un natural. O sea, cuando hablábamos de lo que define una gema, decíamos que la definía la belleza, la durabilidad y la rareza. ¿Qué rareza tiene el que puedas producir millones de quilates en un mes? Mientras que la naturaleza produce lo que ha producido, lo que hemos sido capaces de encontrar, que ha producido mucho más diamantes. Que ha producido muchos más diamantes, lo que pasa es que el hombre todavía ha sido incapaz de encontrarlos. Ahora, ahí está todos los yacimientos de Canadá
que después de que todas las compañías mineras se tiraran a degüello para conseguir una licencia en Canadá, pues muchas lo han devuelto porque es prácticamente tecnológicamente es inviable. Los costes son muy caros. De hecho, se están cerrando minas, Están precisamente. cerrando minas y se están devolviendo concesiones. Exactamente. Ujú. Incluso una está en Australia, la de Argile la han cerrado. O sea, es algo. Efectivamente, la sostenibilidad del diamante sintético con relación natural no tiene color. Ahora, ¿qué problema tiene? Pues que un diamante sintético puedes tener. No es algo original. Esto va por marcas también. O sea, por eso digo que habrá dos tipos de joyería. Una joyería en la cual pues, el cliente quiera tener un diamante sintético y otra joyería en la cual el cliente quiera tener un diamante natural. Lógicamente, la diferencia de precios tiene que ser muy clara. O sea, tiene que ser bastante clara. O sea, porque por un descuento de un 10% nadie va a querer un sintético, ni por un 20 ni por un 30, ni siquiera por un 50. O sea, Bueno, la diferencia de precios tiene que ser clara y la comunicación de que es un producto sintético también tiene que ser. También, hombre, por descontado, eso está dentro de la deontología profesional, o sea, eso es algo que no se discute. Pero claro, si además es un sintético y es tratado, pues fíjate, pues los CVDs tratados con HPHT que salen blancos, perfectos. Hombre, ahora te diría yo, pues algo que sería interesante, pues un diamante sintético de color, pues un rosa o un azul, sobre todo los rosas. Ahora que Argile ha cerrado y que era la máxima productora de diamante rosa natural, pues conseguir un diamante rosa natural va a ser prohibitivo, pero en cambio si lo puedes conseguir un diamante rosa sintético, pues no será prohibitivo y sí que es muy bonito. Sí, efectivamente. No sé si te he contestado, Salvador. Totalmente. A mí sí. Y de la trazabilidad del diamante natural ya hablaremos en otra ocasión, con permiso de Alfredo. Sí, por Nada, supuesto. eso no tiene color. Ya en la próxima, en la revista que va a salir ya, que va a salir la semana que viene, que os la mandaré, pues he escrito una pequeña editorial en la cual digo que más o menos eso no es. Se podrá saber cosas, pero el origen geográfico no. Pero entre otras cosas, por una razón muy sencilla. El origen geológico de un diamante natural no tiene nada que ver con el origen geográfico de un diamante natural. Son totalmente dispares. O, en algún caso, puede coincidir, pero muy pocos. La mayor parte de las ocasiones son totalmente dispares. Entonces, Debido a las profundidades donde se produce, donde se crea. no, debido sobre todo a que el diamante es muy viejo. Más viejo que yo. A los movimientos tectónicos. Los diamantes tectónicos, o sea, das cuenta que el diamante cuando se formó en la corteza terrestre o en el manto, caso de los profundos, pues los continentes no son como estaban ahora. O sea, era Podría ser la totalmente Pangea, distinto. incluso. Exactamente. Y entonces se ha separado. Posteriormente, la Tierra, cuando el diamante afloró a la superficie, cuando fuera, la Tierra ha sufrido glaciaciones, desertizaciones, mares, ríos, bueno, que eso ha arrastrado al diamante. El diamante, yo siempre digo que el diamante es el viajero más longevo que hay y además es un viajero pertinaz y pertinente. Y muy viejo, es muy viejo, lleva miles de años, miles no, millones de años viajando. Date cuenta, Salvador, que hasta que no se descubrieron los diamantes de África, eso fue en el siglo XIX, mediados del XIX, de 1860 en adelante, casi todos los diamantes que se encontraban eran de yacimientos aluviales, es decir, yacimientos secundarios. No eran ras de suelo. O sea, que nos vengan a contar ahora que se puede saber. La idea es buena, pero es que el diamante es muy viejo y muy viajero. Tiene esos problemas. Y desde luego la génesis geológica no tiene nada que ver con el afloramiento geográfico. Vamos, con el afloramiento no, con la situación, con el hallazgo geográfico. Esa es mi opinión. Que haya otras opiniones y sobre todo, si te fijas bien,
en la revista del Gens Gemology, de la guía, de diciembre del año pasado. La edición Sí, aparece un correcto. artículo que prácticamente dicen lo mismo que estoy diciendo. Lo he leído, efectivamente, Lo así dicen es. con más datos, con todo lo que tú quieras, pero en el resumen lo que viene a decir lo que estoy diciendo yo. Y no se lo creen. Y yo creo que son los que hablan de ese tema, son muy concienzudos. De todas maneras, si hay algún método que han descubierto y tal, que no lo cuenten. Pues no lo creeremos. Ya digo, es un debate que yo creo que va a traer cola y que seguro que seguiremos tratando. Comercialmente es muy divertido, ¿eh? Como esto pasa pues con los zafiros de Cachemira, etcétera, o los rubíes de Burma, pues es un debate entretenido, pero Bueno, ahí está para entretenernos, sí, efectivamente. Oye, encantado, Miguel Ángel, Alfredo. Yo no... Bueno, pues chicos, si tenéis algo más, porque ya, fíjate que antes dijimos, oye, con 45 minutos, pues fíjate, ¿eh? sí. Al final ha sido más. Aquí nos podemos tirar hablando de gemología tremendo, escuchándote, vamos. O sea que, Ya. Bueno, muchas gracias a los dos. Voy a cenar. Y Venga, todo. pues, buen provecho. Venga. Muchas gracias. venga, chicos, chicas. Un placer, Miguel Ángel. Muchas Alfredo, abrazo. gracias. Buen fin de semana. Miguel Ángel. Venga, buen fin de semana. Gracias, saludos. Hasta luego. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Pues gracias a vosotros por escucharme, tener la paciencia de escucharme. Un placer, Miguel Ángel. Un placer. Ha sido genial. Bueno, Don Sí, Miguel, un placer de infinito buen gusto. te quiero ver aquí otra vez, por favor. Bueno, pues ya buscaremos otro tema para hablar. Gracias, Bueno, Miguel. Gracias, Alfredo. Nada, venga, a vosotros.